La Iglesia Aposento Alto del Ministerio Llamada Final presenta su programa Sacerdocio y Reino. Sacerdocio y Reino. Porque fuimos llamados a tocar la trompeta y a dar la voz de alerta antes del día del Señor. Sean todos bienvenidos. Le agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar aquí trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Y pues, agradecidos con el Señor por esta puerta que Él nos abre, darle las gracias a nuestro pastor, al apóstol Víctor Garduño también y al pastor Goyo que nos dan la oportunidad de estar aquí para traer la palabra del Señor. Y pues estamos muy agradecidos ya culminando este año, ha sido un buen año en general. Y pues les enviamos un cordial saludo a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos, a los que nos siguen ahí en las redes sociales. Quisiéramos hablar un poquito en esta tarde algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y vamos a estar usando algunas citas bíblicas. Miguel, si me apoyas por favor leyendo el libro del profeta Joel capítulo 2 verso 28. Amén. Vamos a estar usando esta cita como base para hablar un poquito en esta tarde la palabra del Señor. Amén. Dice Joel 2:28, hermanos, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Muy bien, esta cita la hemos escuchado muchas veces, Miguel, la hemos inclusive estudiado, hemos tenido oportunidad de meditar en ella, y en esta cita se puede ver a cabalidad el plan completo de parte de Dios, y ahora con los tiempos que estamos viviendo, con todas las señales que se están evidenciando, pero no cabe duda que en estos versos, 5 o 6 versos que acabas de leer, se encierra el plan completo de Dios que el Señor ha establecido para estos últimos tiempos. Él habla acerca de lo que está por desarrollarse, por determinarse, pero siempre todas las cosas que el Señor hace, Miguel, siempre las hace con un propósito. Y en esta tarde sería bueno que habláramos un poquito acerca de todo esto que el Señor hace, todo esto que el Señor desarrolla, cuál es el propósito por el cual el Señor hace todas estas cosas. Se ha hablado mucho y siempre se ha mencionado acerca de ese derramamiento y de esa visitación de parte del Señor. Y aquí la parte que nos ocupa o la parte interesante sería meditar. Aquí el Señor por medio del profeta Joel habla y dice que va a venir un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Y sabemos bien, Miguel, que se ha hablado por muchos años, los años que llevas en el Evangelio, quizá también los años que yo llevo en el Evangelio, se ha hablado mucho acerca de ese derramamiento del último tiempo, acerca de ese avivamiento, de esa visitación de Dios del último tiempo. Pero una de las partes que nosotros debemos de considerar el día de hoy, y vamos a partir un poquito el programa o el mensaje en dos partes, vamos a empezar quizá por el final, para hablar un poquito acerca de con qué propósito Dios hace todas estas cosas. Amén. Pero una parte importante, Miguel, y es lo que a lo mejor tendríamos que detenernos un poquito a meditar, porque dice el profeta Joel, y lo dice de una manera muy clara, dice, después de esto derramaré mi espíritu, y ese después de esto encierra muchas cosas. Así es. Encierra muchas cosas. ¿Después de qué? Porque la parte preocupante aquí sería, ¿por qué no se ve evidenciado ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿O te atreves tú a pensar que ese derramamiento del cual hablaba el Señor por medio de sus profetas y en concreto por medio del profeta Joel solamente se refería al derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés con Pedro y los discípulos del Señor? Quiere decir que entonces ya no puede haber más derramamientos de Espíritu Santo, porque vamos nosotros a ubicar bien las etapas o las épocas. Aquí el Señor está hablando y está diciendo, va a venir un derramamiento de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Así es. Sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los niños. Muy bien, pero el verso 30 dice que también el Señor haría y daría prodigios en el cielo y en la tierra.
Y tú recordarás que en el día del Pentecostés con los discípulos no hubieron esas señales, cosa que en nuestra época, actualmente 2015, hemos visto señales. Y mucho se ha hablado también de eso, que las lunas rojas, que los eclipses, que todo lo que está apareciendo en el cielo, que los cometas que atraviesan cierto país, cierta distancia, un montón de señales en el cielo, que si son de Dios, que si no son de Dios, que si son obra de la tecnología mediante los hologramas, muchas cosas que hablar, pero en concreto estas dos situaciones que suceden, el derramamiento de parte del Espíritu Santo, las señales que el Señor va a hacer en los cielos y en la tierra, me llevan a algo. Y aquí es donde nosotros podemos analizar, Miguel, por qué el Señor va a hacer un derramamiento y una activación del Espíritu Santo, o un derramamiento del Espíritu Santo para activar a la iglesia, para activarnos. ¿Con qué sentido? ¿Hacia dónde nos lleva? Y eso lo dice el verso 32, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Quiere decir que entonces nosotros, esto me hace pensar, Miguel, y por eso es que estamos comentando que a lo mejor vamos a iniciar por el final. Esto quiere decir que todo esto que el Señor hace del derramamiento de su Espíritu Santo, la activación del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre nosotros, sobre los siervos, sobre las familias, sobre sus hijos, tienen como finalidad o como finalidad el que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, luz en medio de la oscuridad, para que la gente, al ver todas estas circunstancias, vuelvan sus ojos, vuelvan su corazón a Dios, porque dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y también el Señor me habla de un remanente. Ahora, vamos a pensar un poquito, Miguel, ahorita antes de avanzar o de continuar, ¿después de qué? ¿Por qué es que al día de hoy no se evidencia esa llenura a plenitud? ¿Por qué es que al día de hoy, Miguel, no se muestra de una manera clara, palpable, ese mover del Espíritu Santo sobre las familias? Porque cuando el Señor nombra ancianos, niños y jóvenes, está hablando de familias. ¿Y por qué no se evidencia también a lo mejor de una manera palpable sobre las iglesias, sobre las congregaciones? Y por ende no podemos nosotros ser esa luz que alumbre en medio de la oscuridad. Si nosotros retomamos o nos vamos un poquito versículos arriba, vamos a poder entender por qué a lo mejor hoy más que nunca no se evidencia ese mover y ese derramamiento del Espíritu Santo, porque está condicionado. Y nos vamos a dar cuenta que el Señor siempre ha trabajado igual. La misma Escritura dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el verso... estoy abriendo la Biblia, verso creo que es el 22-23, donde el Señor pone el parámetro y donde el Señor habla acerca de después de cuáles cosas es que va a venir ese derramamiento del Espíritu Santo. Déjame ubicarlo acá, estoy en el capítulo 2. Sería el verso 24. Verso 24, desde el verso 23, si lo lees desde el verso 23, vamos a poder entender un poquito. Amén. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Uh-huh. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué más? Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Para ahí tantito. Fíjate que dice, viene un derramamiento del Espíritu Santo y después viene sangre y fuego. Así es. Viene sangre y fuego, columnas de humo, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces aquí ya nos podemos ubicar un poquito mejor, y vamos a poder entender todo el concepto de lo que el profeta está hablando. Dice el Señor,
Y por eso te pedí que leyeras desde el verso 23, antes de que venga el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, que va a ser la etapa de activación, va a venir un periodo de visitación sobre mi pueblo, sobre mi iglesia, mediante 3 lluvias. Amén. Mediante esas 3 lluvias, antes de que venga el día de fuego, antes de que venga el día de retribución, el día espantoso, mira la misericordia, la justicia y la bondad de Dios, que antes de que envíe esas cosas, el Señor dice, viene una visitación al pueblo del Señor mediante las 3 lluvias. Entonces quiere decir que para que se pueda ver a plenitud ese derramamiento y ese mover y ese fluir del Espíritu Santo en nosotros como iglesia, como familias, para que nosotros seamos esa luz en medio de tinieblas, debimos de haber recibido esa visitación de parte de Dios de las 3 lluvias. La pregunta aquí sería, Miguel, ¿qué ha pasado con esas 3 lluvias? ¿Qué es lo que en nosotros representaría? ¿Qué marca o qué pauta da en nuestra vida espiritual, en nuestro desarrollo espiritual, esas 3 lluvias que representan en cada uno de nosotros para nosotros poder recibir a plenitud ese derramamiento y esa activación del Espíritu Santo y así ser luz en las tinieblas en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo? Ahora, nosotros vamos a recordar un poquito, y esto es glorioso. En el verso 23 el Señor me habla de 3 lluvias. Dice la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Aquí nosotros tendríamos que meditar qué ha pasado con estas 3 lluvias en nuestra vida, cuál es ese proceso y ese efecto. De hecho, el tema de hoy se llama así, las 3 lluvias del último tiempo. ¿Cuál es ese proceso que va a marcar y va a desarrollar nuestro caminar y nuestro fluir en el camino del Señor? El Señor me habla de 3 lluvias, que son 3 etapas: la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y la pregunta aquí sería, Miguel, ¿llevan un orden? La respuesta es sí, llevan un orden. ¿O puede ser que venga primero la lluvia tardía antes que la a su tiempo? No, todo lleva un orden. Y para podernos ubicar un poquito mejor, el Señor, recordarás que tanto Juan el Bautista como el Señor, cuando llegaron predicando el Evangelio, ellos dijeron: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos. Entonces quiere decir que el Señor, en todo proceso de los cristianos, todos los que somos hijos de Dios, siempre va a mandar esa lluvia a su tiempo, que es esa lluvia en el tiempo en el cual el Señor determinó que viniera ese tiempo de salvación, ese tiempo de arrepentimiento. Yo creo que eso nos queda claro a todos, que esa es la lluvia a su tiempo. A veces mucha gente, quizá que tiene gente en casa, en sus familias, que son inconversos y que han estado escuchando la palabra, que se les ha estado hablando la palabra, y a lo mejor puede venir un poquito de desánimo, decir: híjole, es que ya pasó tiempo, hemos pasado algunas circunstancias y no veo que haya una conversión, no veo que haya un quebrantamiento. Una respuesta, exactamente. Lo que pasa es que todo está asignado a un tiempo. Amén. A un tiempo que Dios determinó. Esa es la lluvia a su tiempo, la etapa en nuestras vidas cuando venimos a ese camino de salvación, a ese periodo donde nosotros reconocimos al Señor, nos volvimos de nuestros malos caminos y vino ese periodo de conversión. Pero después viene la lluvia temprana, y es de la que vamos a hablar el día de hoy. Está marcado en 3 etapas, Miguel: la lluvia a su tiempo, el tiempo de salvación; la lluvia temprana, que es el tiempo de la preparación; y la lluvia tardía, que va a ser la lluvia de la activación para el fluir y el mover del Espíritu Santo y el derramamiento en los últimos tiempos. Ahora, la parte aquí que a nosotros nos debería de ocupar, Miguel, y más que nada preocupar, es que ya están las señales. Las señales ya se evidencian en los cielos, ya son evidentes, los últimos tiempos que estamos viviendo. ¿Y dónde quedó nuestra preparación como iglesia? ¿Por qué no se ve ese derramamiento y ese fluir en la iglesia del Señor? ¿Por qué no se miran hoy familias más avivadas, familias más buscadoras de Dios? ¿Por qué no se miran hoy congregaciones más encendidas, más enamoradas de Dios? Y al contrario, estamos viviendo tiempos peligrosos. Inclusive el apóstol Pablo dijo que los últimos días serían tiempos peligrosos, porque mucha gente iba a ser apóstata de la fe, iban a volver atrás, se iban a volver atrás a pesar de ya haber tenido un recorrido con el Señor, iba a apostatar de esa fe. ¿Por qué nos están alcanzando esos tiempos? La respuesta sería que a lo mejor ese efecto de la lluvia temprana no dejamos nosotros, porque yo tengo la plena certeza de que el Señor ha enviado esa lluvia, pero la pregunta aquí sería:
nosotros dejamos que esa lluvia temprana hiciera ese efecto por el cual el Señor envió esa lluvia temprana. Recordarás, Miguel, que aún los discípulos pasaron por este mismo proceso. Recordarás tú la etapa y eso lo podemos ver ejemplificado en la vida de Pedro. ¿Te acuerdas cuando llega el Señor con él y lo salva de una circunstancia de adversidad ahí en Lucas 5? No lo vamos a leer, pero recuerdas ahí en Lucas 5 que llega y dice que él había estado toda la noche había estado trabajando y que nada había logrado, y le dijo no temas, y le dijo y que después de haber visto el milagro que había hecho, dice que cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Esa representaba su lluvia, su tiempo, cuando el Señor lo salva de esa circunstancia. Le dice, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Pero no fue pescador de hombres luego, no, sino que tuvo que pasar un proceso de preparación. Entonces, vino el tiempo de salvación para Pedro, de la adversidad o de la circunstancia que estaba viviendo en su barca, en su familia, como lo gustes tú ejemplificar. Y vino ese periodo de preparación, Miguel, por 3 años y medio, que fue su lluvia temprana, al igual que los demás discípulos, pero no fue activado. No, así es. ¿Hasta cuándo fue activado, Pedro? Hasta después de que el Señor sube de Pentecostés. Entonces, así es, hasta el día del Pentecostés. Entonces, ¿te das cuenta cómo se cumple en él la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana, que fue en los 3 años y medio de preparación? Ahorita vamos a ver preparación en qué. Y después viene la activación de la lluvia tardía y activa el derramamiento del Espíritu Santo sobre él, sobre los demás discípulos que fueron preparados por el Señor. Y aquí viene lo lindo. Muy bien. Incluso el Señor les dijo, esperen la promesa. Cuando Él resucita, recordarás que les dijo, no se vayan de Jerusalén. No, Señor, pero ya fuimos discipulados 3 años y medio y ya no la sabemos de todas. Sí, quizás ya se la saben de todas, pero no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa. Y mira lo lindo, Miguel, personas instruidas por el Señor, personas preparadas con la lluvia temprana, y viene el Espíritu Santo sobre Pedro y sobre los apóstoles, sobre la gente que estaba ahí en el aposento alto, y mira la bendición de Dios, se mira cumplido. Inclusive Pedro habla de este pasaje de Joel capítulo 2, pero mira lo lindo de esto, que se mira cumplido el propósito de Dios, Miguel. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro se levanta, porque si nosotros somos un poquito minuciosos, vamos a leer ahí en Hechos 2, dice la palabra que se levantó Pedro, pero no se levantó él solo. Dice que los 11 se levantaron, dice que todos juntos se levantaron. El que dio el mensaje fue Pedro, pero dice que todos se levantaron. No sé si tengas ahí el verso. Claro, es Hechos capítulo 2, verso 14. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. Fíjate, Pedro poniéndose en pie con los 11. El que dio el mensaje fue Pedro. Así es. Pero estaban los otros 11 con él en unidad. Así es. Ahora que hemos estado recibiendo de parte de nuestro apóstol esa conciencia de caminar en unidad, realmente que es una bendición poder caminar en esa unidad. Y lo lindo es que, porque lo que se mira, Miguel, es que pareciera como que el que la gente se prepare le hace daño cuando es al revés. Como que se mira que cuando alguien es instruido, Miguel, cuando alguien es preparado, cuando alguien tiene acceso a otra dimensión de ir a más, ¿por qué no permanecer en esa unidad? Reconociendo la gracia que cada uno ha tenido, sino al contrario, mira, es habilitado, conoce un poquito más, comienza a discernir cosas que quizá antes no discernía, y lo primero que hacen es separarse. No, yo ya estoy como para darle solo, ya estoy como para darle por mi lado, ya estoy como para darle por mi cuenta. Mira que ese no es el propósito de Dios. No, Dios no trabaja así. Aquí tú miras, Miguel, que estos 12 que fueron preparados, bueno, excluyendo a Judas, ya estaba Matías en su lugar, pero estos 12 que fueron preparados por el Señor, preparados por el Señor, no los miras en un concepto de división, sino que los miras en unidad, y los 12 se levantan juntos. Así es. El que da el mensaje es una voz, pero están los 12 juntos. Un cuerpo, una unidad. Un cuerpo y una unidad. Ahora, ve la bendición de esa unidad y de esa preparación. Dice que cuando Pedro empieza a hablar la profecía de Joel capítulo 2, dice que aquellos hombres se compungen de corazón
y se adhieren y se convierten en esa ocasión. No recuerdo, son creo que 3,000 hombres, a ver si ahí el verso, si El lo verso puedes 41 ubicar. dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ¿La aquel palabra día. de quién? ¿De Pedro o de los 12? De Pedro, dices, los que recibieron su palabra. ¿Pero quién estaba dando? ¿Pero el mensaje era de Pedro o era el de los 12? Era el de los 12 en una voz. Eso es lo importante, eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Todos podemos ser parte de un mismo cuerpo, aunque sea otro el que dé el mensaje. Somos parte del mismo cuerpo. Mira la bendición de caminar con esa unidad. No tenemos ningún inconveniente en que haya una voz que sea la que da el mensaje. Claro que no. Que él dé el mensaje, pero todos somos parte de ese mismo cuerpo. Y dice que esa vez los que recibieron su palabra y se cumple lo que el Señor dijo, Miguel. ¿Te acuerdas que el Señor dijo en esto para que el mundo crea que sean uno? No. Yo te pregunto, si se levanta Pedro a dar el mensaje solo y los demás no se levantan con él, ¿hubieran creído? No. Probablemente no. Es muy probable que no hayan creído porque hubiera ido en contra de lo que el Señor Lo que les enseñó, dijo. pero lo miran a Pedro levantándose en unidad y dice que aquel día creyeron 3,000. 3,000. Qué importante es hoy en día la unidad. Es bueno prepararnos, Miguel, es bueno discipularnos, es bueno crecer, es bueno madurar, pero si vamos, siempre y cuando, si vamos a llevar a cabo los propósitos de Dios, no Amén. los de nosotros, Así es. sino los planes de Dios. Y más adelante tú miras, ¿cuál es el propósito de que el Señor envíe las 3 lluvias? Número 1, traer salvación. Número 2, traer preparación. Número 3, traer activación. Para que caminemos en unidad y podamos traer salvación a los demás. Ese es el propósito del Señor. Más adelante, Miguel, tú miras, recordarás que cuando viene la persecución sobre los discípulos y dice que viene la muerte de Esteban, y a mí, ¿sabes qué? Ese pasaje me gusta mucho. Anoche meditaba un poquito en ese pasaje, porque es uno de los pocos pasajes, Miguel. No sé si tú has tenido oportunidad de ver más pasajes en la Escritura, pero es uno de los pocos pasajes donde tú miras trabajar a los 5 ministerios juntos, en unidad. Caminan en unidad y la bendición tan grande que se recibe por caminar en esa unidad. Y fueron todos preparados y todos aceptaron esa preparación. Creo que es capítulo 11, donde dice que era la iglesia de Antioquía y dice que vino un periodo de hambre. No sé si recordarás que vino un periodo de hambre, Miguel. ¿El capítulo 11? Sí, déjame buscarlo. Es el verso 19. A ver, léelo, por favor. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución sí, hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjate, y ahí vamos a analizar. Ese fue el propósito del Señor. Preparación, o sea, el Señor los preparó, los activó, hizo derramamiento para que solamente llegara a un pueblo la palabra. ¿Ese fue el propósito? No, porque el Señor dijo, y me seréis testigos, ¿te acuerdas? Sí. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero mira aquí cómo ya se empieza a desvirtuar. Dice que nada más le hablaron la palabra a los judíos. Querían dejar en casa. Que se quede aquí. Que se quede aquí en casa lo que se ha recibido. No. El propósito de Dios siempre va más allá. Siempre el propósito del Señor es la misericordia, la bondad y traer la salvación a los demás. Entonces, estos discípulos dice que nada más le hablaron la palabra a los judíos, pero en el verso 20, y aquí es lo glorioso, gente que fue preparada, Miguel, gente que fue activada, gente que recibió derramamiento del Espíritu Santo. En el verso 20 tú lo miras caminar en unidad y mira las bendiciones que se reciben. Dice el verso 20 que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también, aquí ya no dice a los judíos, dice a los griegos. A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Fíjate, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los varones de Chipre y de Cirene. Con gente que camina en unidad, gente que fue preparada, gente que recibió las 3 lluvias de parte de Dios, pero caminando en unidad, y gran número estaba con ellos. ¿Y cuál es la bendición, Miguel, de caminar en esa unidad? Que dice, gran número estaba con ellos, la mano del Señor estaba con ellos, dice, y gran número, ¿qué dice?
Y gran número creyó y se convirtió al Señor. No, pero léelo despacio. ¿Gran número qué? Creyó. ¿Solamente creyó? No, sino que se convirtió. Gran número creyó Y se convirtió. y se convirtió. ¿Te imaginas que los de Chipre le hubieran dicho a los de Cirene, no te necesitamos? Vamos a suponer que los de Chipre eran evangelistas. Nosotros somos punta de lanza, vamos abriendo brecha, vamos picando piedra, traemos señales, traemos milagros, perfecto, está bien. Con los milagros, con las señales vamos a meter fe en la gente para que crean. Sí, está bien. Y los de Cirene eran pastores. Así es, eran pastores también. Eran pastores, pero no solamente Dios quiere gente que tenga fe, ni que crea, sino que se conviertan. Entonces imagínate que los de Chipre le hubieran dicho a los de Cirene, ¿sabes qué? Nosotros somos evangelistas y no caminamos con pastores. No. La desunión, y vas a limitar lo que es el propósito de Dios. Cuando caminas en unidad, tú miras dos resultados. Cuando caminas en unidad, tú miras dos resultados. Dice que los de Chipre y los de Cirene caminaban juntos. Así es. Y miras dos bendiciones. Dice que creyeron y se convirtieron. Aquí puedes ver que caminan evangelistas y pastores, pero no son los únicos ministerios. ¿Qué dice el verso de abajo? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. Fíjate hasta ahí. Ya los evangelistas y los pastores ya habían hecho su función ministerial. ¿Cuál era su función ministerial? Hacer que creyeran y que se convirtieran. Pero después les llega la noticia a la iglesia de Jerusalén, Miguel, y viene Bernabé como maestro de la palabra y los afirma. Los afirma porque dice que se regocijó, pero dice que los exhortó a que permanecieran en fidelidad. Pastor, gloria a Dios. Qué bueno, Miguel, qué bueno por aquellas gentes que han tenido fe en el Señor y se han convertido. Ha operado un cambio, gloria a Dios, eso es una bendición, pero también es necesario la fidelidad. Y hoy en día es triste ver que muchísima gente que en un tiempo se convirtió con todo su corazón, sirvió al Señor, se involucró en las cosas del Señor, hoy en día ya no camina en esa fidelidad delante de Dios. Y llega Bernabé como maestro de la palabra, y los afirma en la palabra del Señor. Vamos a hacer una pausa para continuar con el programa. Regresamos. Estamos hablando, Miguel, de que viene la lluvia temprana, esa lluvia de preparación. Vino ya la lluvia de salvación, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Posteriormente el tiempo de preparación, viene la lluvia tardía, que es la activación, donde ya caminamos con el mover y el fluir del Espíritu Santo. Qué importante es la unidad, Miguel, en estos últimos tiempos. A mí me impresiona que estos hombres de Chipre y Cirene, dice que caminando ellos en unidad, y la bendición es esa, que cuando trabajamos en equipo, dice, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito, si el tiempo nos lo permite, si nosotros caminamos en esa unidad que el Señor ha marcado y Él ha establecido, cuando Él oró por sus discípulos. Aquí en este pasaje vamos a mirar que la iglesia puede crecer en 5 cosas. Cuando está esa unidad, Miguel, genuina de parte de Dios, la iglesia va a crecer en 5 cosas. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vienen los hombres de Chipre, de Cirene, pastores y evangelistas. Dice que gran número creyó y se convirtió. Después viene Bernabé, se regocija al ver esa obra de conversión, pero dice que viene y los exhorta a que permanezcan fieles en la palabra. Eso me habla de que él viene a hacer una función como maestro un magisterio como maestro de la palabra, y los viene a afirmar en la palabra. Si algo hoy en día necesitamos es ser afirmados en la palabra. El verso 24, si lo lees, Miguel, para continuar y ya ir a la parte medular de todo el tema. Amén, dice. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mira, ¿te das cuenta? ¿Qué tema? ¿Te das cuenta cómo arriba dice, y gran número creyó? Y aquí dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero no se detiene ahí la obra del Señor, sino que avanza en el verso 25. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. A ver, yo pregunto, bueno, si ya les transmitimos fe, si ya se convirtieron
y ya los afirmamos en la palabra, pues nosotros 3 le damos, ¿no? Hubieran pensado así, ¿no? Sí, nosotros. Nosotros 3 le damos, no necesitamos a nadie más, pero necesitaban las alas de Saulo, Así necesitaban la cobertura del apóstol, y dice que fueron por él, y cuando lo hallaron lo trajeron a Antioquía, y el verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Una cosa es afirmarlos en la palabra, y otra cosa ya es darles la apertura a esa doctrina apostólica, Miguel, que cuánta falta hace hoy en día en las iglesias. Dice que le enseñaron a mucha gente, ya viene la doctrina apostólica, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Viene el trabajo apostólico, de poner los fundamentos apostólicos, los fundamentos proféticos, y se desarrolla el propósito de Dios, pero no estaban completos, iban apenas 4 gracias ministeriales, faltaba el ministerio apostólico. Y en el verso 27, si lo lees por favor. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de por qué el Señor trae un derramamiento del Espíritu Santo? Así es. Precisamente porque los tiempos que estamos viendo son difíciles. Viene el ministerio profético y anuncia que viene un hambre en toda la tierra habitada. Y lo interesante es que dice, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Y cuando tú revisas el significado de Claudio significa lisiado. Lisiado, exactamente. Imagínate, Miguel, pensar nosotros o meditar un poquito cómo poder enfrentar esos periodos de crisis, Miguel, esos periodos de hambre, esos periodos de adversidad, si el cuerpo de Cristo está lisiado. Así es. Si el cuerpo de Cristo está obstruido, está estorbado, está paralizado por no trabajar en esa unidad. Como que aquí el Señor nos dice, o trabajan en unidad o el cuerpo de Cristo no va a caminar. Exactamente. O trabajan en unidad con las gracias ministeriales, con las gracias que he puesto a través del derramamiento del Espíritu Santo, o el cuerpo va a estar estancado. Ahora, la bendición de caminar en unidad es que dice que vinieron los profetas y anunciaron que venía un tiempo de hambre en toda la tierra, pero mira el resultado y la bendición de caminar en unidad. Dice, anunciaron que iba a venir una gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Yo te pregunto, Miguel, en un panorama escatológico, en un panorama de últimos tiempos, ¿a ti dónde te gustaría estar, Miguel? ¿O en qué condición te gustaría estar? ¿En una condición de necesidad que tú necesitas o en una condición de bendición que tú tienes para dar a otros? En una condición de bendición. Bendición, vaya. Porque mira aquí la bendición de los 5 ministerios que caminan en unidad. A pesar de que venía un periodo de hambre y un periodo de adversidad, ellos tenían para dar. Están facultados para auxiliar. Exactamente, y se cumple lo que dice Joel capítulo 2, verso 31, que vino el derramamiento, vinieron las lluvias, y antes de que viniera la adversidad, antes de que vinieran los problemas, todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando el propósito del Señor. Y dice el verso 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué importante es trabajar en la unidad. Joel capítulo 2 también me enseña algo. El Señor quiere enviar el derramamiento del Espíritu Santo, si bien ya sucedió en el día de Pentecostés, pero nosotros como iglesia de los últimos tiempos, también el Señor ha querido derramar ese Espíritu Santo. Nos ha faltado esa lluvia temprana, que es la lluvia de la preparación. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar edificados, necesitamos caminar instruidos. Ahora, esta iglesia, donde tú miras los 5 ministerios operando, hace rato lo mencionábamos, esta iglesia crece en 5 áreas muy, muy, muy gloriosas, y yo creo que a todos nos gustaría tener una iglesia que camine con este tipo de crecimientos. No estamos hablando ni nos estamos refiriendo al crecimiento numérico, sino que estamos hablando que esta iglesia crezca. Por ejemplo, dice que cuando llegaron los varones de Chipre y de Cirene, dice que creyeron y se convirtieron.
Eso me habla que esta iglesia tuvo un crecimiento en la fe. Como número 1, un crecimiento en la fe. Número 2, dice que se convirtieron. Hubo un crecimiento en el cambio. En el cambio, la transformación. En la transformación. Hoy en día, en lugar de buscar el crecimiento numérico, nosotros deberíamos de ser gente que estuviera preocupada porque la iglesia crezca en la fe y crezca en su cambio, en su transformación. Después vino Bernabé, los afirmó en la palabra y esta iglesia creció en fidelidad a la palabra. Amén. Creció en esa obediencia y en esa fidelidad en la palabra. Después viene el apóstol Pablo, trae la doctrina apostólica y hay un crecimiento en la enseñanza, en esa madurez de poder escuchar esa doctrina sólida, ese alimento sólido, esa doctrina apostólica. Y lo último me lleva a un resultado. Bueno, ¿para qué tanto conocimiento, Miguel? ¿Para llenarlos de información? ¿Para llenarlos solamente de conocimiento? ¿Para llenarlos inclusive hasta de jactancia? Porque dice que el conocimiento envanece. No, ese es el propósito. ¿Sabes qué es lo más lindo? Que esta iglesia creció en la fe, creció en un cambio, creció en la fidelidad, creció en una enseñanza, pero también ¿sabes en qué creció? En la bondad. Porque mira, dice que al que más se le da, más se le demanda. Esta iglesia estaba facultada. Si ya había sido auxiliada por la mano del Señor, por los 5 ministerios, estaba facultada y era obligación de esta iglesia socorrer a los demás hermanos que estaban en necesidad, que estaban en adversidad. Yo creo que nosotros debemos de tener esa postura de que lo que el Señor dijo, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Lo que de gracia has recibido. Entonces el propósito del Señor en Joel capítulo 2 dice el Señor, antes de que venga el día temible y terrible de Jehová, yo quiero les quiero enviar un periodo, un tiempo de preparación, un periodo de lluvia, un periodo de bendición. Ahora, ¿qué ha pasado con esas lluvias, Miguel? ¿Por qué no se mira ese efecto? ¿Por qué no se mira ese desarrollo por el cual el Señor las envió? El Señor dijo, yo voy a enviar la lluvia a su tiempo. Amén. Amén. Ya venimos a la salvación, ya venimos a la fe del Señor. Y esa lluvia temprana, ¿por qué no se evidencia? ¿Qué es lo que activa la lluvia temprana? Que es el periodo de preparación y es lo que ha estado deteniendo que venga la activación y el derramamiento del Espíritu Santo, porque te repito, las señales están. Así son evidentes. Son evidentes, las señales están de que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y dónde está la preparación de la lluvia temprana? ¿Qué es lo que hace la lluvia temprana? Si me lees, por favor, nuevamente el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 23. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Que la lluvia temprana es el periodo de salvación, así es, la preparación del camino del así Señor. ¿Te es. acuerdas? Y lo podemos asociar o identificar Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciando y preparando el camino del Señor. Esa es la lluvia a su tiempo. Así es. Enderezando las sendas del Señor. Después viene la lluvia temprana, que viene el Señor, prepara a un grupo de discípulos, pero no activan los discípulos. No. Hasta en el día del Pentecostés, cuando Pedro con los demás discípulos, obviamente el Señor tuvo más de 12 discípulos definitivamente, pero ya cuando Pedro con los demás discípulos, activados por la lluvia tardía, y con el derramamiento del Espíritu Santo desarrollan el propósito de parte de Dios. Creo que eso nos queda claro, ¿verdad? Las 3 etapas. Juan el Bautista como lluvia a su tiempo, el Señor con sus discípulos preparándolos como la lluvia temprana, y Pedro con los demás discípulos en el Pentecostés activando la lluvia, con la lluvia tardía y activando el derramamiento del Espíritu Santo y trayendo salvación al pueblo, no solamente judío, sino a los gentiles y a otros pueblos, que ese fue el propósito del Señor. Ahora, lo que es la lluvia temprana, ¿qué es lo que desarrolla? Léeme otra vez el verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Y qué es lo que va a hacer esta lluvia temprana? ¿Qué dice el verso 24? Las eras se llenarán de trigo. Muy bien. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta,
mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hasta aquí termina la lluvia temprana. Y ahora sí viene la lluvia tardía en el verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Perfecto, ¿te das cuenta? La activación. La activación. Así es. Y en el 29 viene el propósito. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Qué más? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces hasta ahí viene el propósito del Señor. Envía la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora, ¿qué es lo que viene a ser la lluvia temprana? Que es el periodo de preparación de la iglesia. Número 1 dice, las eras se llenarán de trigo. Número 2, el lagar se llenará de vino. Número 3, se llenará de aceite. Número 4, vienen tiempos de restitución o de restauración. Número 5, comeréis hasta saciaros, viene el tiempo de la bendición. Así es. Pero no puede haber bendición si primero no hay restauración. Claro. Número 6, dice, ustedes entonces me van a alabar. Alabaréis el Viene nombre. tiempo de reconocimiento de parte del pueblo hacia Dios. Y por último, y entonces mi presencia estará en medio de vosotros. Viene el tiempo de la plenitud de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Son las 7 cosas que hace la lluvia temprana. Ahora, lo que queremos hablar hoy un poquito es ese primer efecto que hace la lluvia temprana. No nos daría tiempo, por supuesto, hablar de los 7 efectos que hace la lluvia temprana, pero sí del primero, las eras se llenarán de trigo. Entonces aquí comenzamos con lo que es la lluvia temprana. ¿Qué hace la lluvia temprana? Traer la preparación. ¿Cómo? Mediante, dice, las eras se llenarán de trigo. ¿Cómo es que viene la preparación de parte de Dios? Sencillo, mediante su palabra. Entonces dice el Señor, viene una visitación de parte de Dios, viene una preparación de parte de Dios, pero no por medio como la gente se lo imagina, que es lo que se ha hablado mucho, que el avivamiento, como que de repente se escucharon estallido, un estruendo, y como que nadie supo de dónde vino, nadie supo qué pasó. No. Dice el Señor, mi palabra la has tenido siempre. Mi palabra siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido prepararnos en la palabra y en la enseñanza del Señor. Si nosotros podemos y queremos decir, Miguel, que estamos caminando en esa visitación de la lluvia temprana, lo primero que va a hacer la lluvia temprana es instruirnos y prepararnos en la palabra de Dios. Pero te digo algo, hoy en día la iglesia, cuando decimos la iglesia, estamos refiriendo, nos estamos refiriendo, no me estoy refiriendo a toda la iglesia, sino estoy solamente por manejar así el concepto, porque no estoy generalizando, pero lo que se ve es que hoy en día en general la iglesia a lo mejor prefiere a lo mejor un buen concierto de música que un buen discipulado en la palabra. Hoy en día la iglesia camina en pos de eso. Camina en pos de eso. Quizá un buen espectáculo, quizá un buen concierto. Quizá una buena actividad que esté relacionada con todo lo que gustes y mandes, menos con la palabra. Y hoy en día lo que hace falta, y si algo nos hace falta a nosotros como iglesia por los tiempos que estamos viviendo, es ser instruidos en la palabra. Incluso tú recordarás qué difícil es, te repito, tú has escuchado, Miguel, nosotros hemos escuchado, el Señor nos ha permitido estar yendo a varios lugares y hemos escuchado que la gente está a la expectativa como que Dios va a hacer algo, como que el Señor como que están esperando ese avivamiento. ¿Te acuerdas que en algún lugar que fuimos dijeron, es que el avivamiento ya viene? ¿Cuál avivamiento? ¿De cuál avivamiento me hablas? Es que siempre el Señor ha dicho que viene un avivamiento y las referencias bíblicas no nos dejan muchas expectativas que digamos. Para empezar, por principio de cuentas, en la última iglesia apocalíptica, recordarás que antes de que le digan a Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis, de repente oí una voz que me dijo, ven, sube acá, y vi una puerta en el cielo. Tú recuerdas que la última iglesia, creo al parecer, es la Odisea. Y no es una iglesia avivada. No.
Es una iglesia tibia. Sí, así es, una iglesia tibia. Entonces el Señor ya nos está marcando el parámetro, Miguel, que no se evidencia una iglesia avivada, sino una iglesia tibia, Así que es. camina en decir, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, fíjate, lo primero que le dice, no sabes. Así es. No sabes, te dices que eres rico y lo primero que careces es de un conocimiento para discernir en qué condición caminas. Pero bueno, para no desviarnos, mucho se ha hablado también, Miguel, de que viene un periodo donde el Señor va a mandar el espíritu del profeta Elías, Bastante se ha escuchado eso. porque lo dice Malaquías, ¿verdad que sí? Sí, al final Y la gente dice eso, es que el Señor va a mandar el espíritu del profeta Elías para que venga ese espíritu del profeta Elías y traiga esa restauración familiar, él haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y nosotros decimos, amén, sí, creemos que va a venir un tiempo de restauración, pero el tiempo de restitución es en la lluvia temprana, es el paso 4. Así es. ¿Recuerdas que dice el Señor? Las eras se llenarán de trigo, Así es. se llenarán de vino, se llenarán de aceite y vendrán tiempos de restitución donde todo lo que han perdido lo van a recuperar. No podemos esperar los tiempos de restauración si nos hemos pasado la etapa 1, que es afianzarnos y afirmarnos en la palabra. Es más, inclusive el profeta Malaquías, recordarás que dice que el Señor va a enviar al profeta, el espíritu del profeta Elías antes de que venga el día ardiente de Jehová. Pero lo que no hemos meditado es lo que dice el verso de arriba. Tremendo. ¿Recuerdas la cita? Creo que el profeta Malaquías capítulo 4 es versículo 4. No, pero a ver, léelo, verso 5 o 6, donde dice, él hará volver el corazón de los padres. No es el verso 5. A ver, Malaquías, libro del profeta Malaquías. Así es, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y por eso es que la gente dice, no, es que Dios es bueno y Dios no puede traer el juicio final, Dios no puede traer el juicio en el día de Jehová y atraer destrucción si antes no trae una restauración. Sí, o sea, yo puedo pensar hasta cierto punto, estar un poquito como que de acuerdo y bueno, sí, amén, viene el tiempo de restauración, pero ¿por qué no ha venido el tiempo de restauración? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor a la gente le gusta abrazar ese verso 5 y sí, vienen los tiempos de restauración, sí, pero no sueltes el verso 4. Así es, el verso 4. Y mira qué es lo que dice el verso 4, porque nosotros para abrazar el verso 5 y decir, sí, que venga Elías y que restaure mi matrimonio, que restaure mi familia. Que venga a acercar a mis hijos que se han alejado de los caminos del Señor, que venga a hacer esa operación porque mis hijos se han apartado, se han alejado, y ya no solamente de Dios, a lo mejor entre el mismo núcleo familiar está fracturado, familias rotas, familias divididas, sí, está bien, pero ¿por qué dejamos de lado el verso 4? El verso 4 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Y después qué dice? He aquí, yo os envié el profeta Elías. ¿Cuándo lo voy a enviar? Después de que pongas por obra mi palabra. Fíjate. Después de que te sumerjas en lo que está escrito. Fíjate. Yo voy a mandar el espíritu del profeta Elías. Así es. Cuando ustedes se acuerden o cuando ustedes se vuelvan a lo que mi palabra dice. Sí, cuando ustedes dejen de caminar en sus propios preceptos, en sus propios designios de su corazón y de sus propios pensamientos. Sus anhelos. Sus propios anhelos. Entonces, nos hace falta volvernos a esa bendita palabra de Dios. Dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Debemos de volvernos a la palabra. Yo te voy a hacer una pregunta, Miguel, porque también hemos dejado un poquito en el marco escatológico, porque vamos a ser honestos, Hasta yo creo que hemos dejado un poquito de lado a Moisés. Sí, lo hemos desechado. O casi Moisés no cuenta. ¿Cuánto hemos hablado de arrebatamiento con figura de Elías? Hasta el cansancio. Temas de arrebatamiento de Elías. Pero dice la palabra del Señor, Miguel, que cuando el Señor subió al monte de la transfiguración, y fíjate cómo respeta el orden, cuando el Señor sube al monte de la transfiguración, no lo vamos a leer, por supuesto, Mateo 17. Mateo 17 dice que cuando Él sube al monte de la transfiguración, dice que aparecieron, pero ¿quién va primero? Moisés y Elías. Así es. Y hablaban del tiempo de su partida. Y la pregunta aquí sería, nosotros hemos usado la figura de Elías para hablar de la partida del cuerpo del Señor,
Pero ¿por qué no hemos usado la figura de Moisés? Quédate nomás de mí. ¿Acaso Moisés no tiene nada que enseñarnos? Es que han sido extremistas, ¿no? Decir que ya no estamos bajo la ley. Y por No, eso pero se ha es que Moisés no representa la ley, Moisés representa la palabra. Exactamente, ¿Por comentaba. qué no? Entonces, más haciendo es que los evangelios y las cartas apostólicas no son palabra de Dios. Claro, Pero a Moisés lo hemos dejado de lado. claro. Lo hemos desechado. El que es importante para las figuras escatológicas del último tiempo, Elías, y le damos duro con Elías. Sí, ¿Y Elías. que Moisés no tendrá nada que enseñarnos escatológicamente hablando? Yo Si él fue creo el que que sí. sacó a un pueblo, si él fue el que sacó a un pueblo de Egipto. Así es. Entonces nada más imagínate qué terrible es esa situación. Debemos de volvernos a nuestros principios. Sí, que quede claro, no estamos diciendo vamos a volvernos a la ley, porque No. también ahí están los otros grupos de que empiezan sí. a judaizar y empiezan. No. Aquí el consejo es volvámonos a la No hay palabra. que ser extremistas. No, volvámonos a la palabra de Génesis Apocalipsis. a Apocalipsis. Volvámonos a la palabra. Volvámonos a los fundamentos. Como hablábamos la otra vez en la radio, Miguel, volvámonos a esos fundamentos. Que el ministerio apostólico haga su función, que el ministerio profético haga su función. El apóstol Pablo dijo, para que vosotros fundamentados o sobre el fundamento de apóstoles y profetas, todo el cuerpo vaya creciendo bien coordinado para hacer una morada, un templo santo en el Señor. Lo Así dice es. la carta a Efesios. Así es. Pero enseñábamos la otra vez que cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a los fundamentos apostólicos y proféticos, no es a que venga un profeta y empiece a hablar en lenguas y profetice de manera personal y sus trances. no es eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, el Señor dejó 19 libros proféticos Así es. y 21 cartas apostólicas. Así es. Ahí está la base de los fundamentos de la iglesia. Así Volvámonos a eso, porque también nada más agarrar ley o agarrar el Pentateuco, eso le da lugar a los judaizantes y dicen pura ley. No, espérame, no puedes dejar de lado los evangelios, no puedes dejar de lado los libros proféticos, no puedes dejar de lado lo que son las cartas apostólicas, no puedes dejar de lado los salmos. La palabra del Señor es completa. Es íntegra. Es íntegra en totalidad. El Señor siempre lo enseñó. Entonces, ¿te das cuenta por qué no viene ese periodo de activación y derramamiento del Espíritu Santo? Porque dice el Señor, vuélvanse a mi palabra, regresen a mi palabra, no tropiecen. Recordarás que inclusive el Señor en una ocasión le dijo al pueblo, porque Juan el Bautista, Miguel, ese Juan el Bautista que un día dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿te acuerdas que dio testimonio y que dijo que vio descender el Espíritu Santo sobre el Señor? Ese mismo Juan el Bautista en Mateo 11 manda a discípulos a preguntarle si él era el que habría de venir o deberían de esperar a otro, porque lo que el Señor estaba haciendo como que parecía que colisionaba o como que estaba fuera de agenda de Juan el Bautista, como que no le checaba, No lo reconocía. como que no le checaba lo que Jesús estaba haciendo. Y cuando nosotros nos detenemos a revisar qué es lo que estaba haciendo, entonces miramos que aún el Señor estaba haciendo su función. Recuerda que Juan el Bautista vino a hacer la lluvia a su tiempo, prepara el camino, la salvación. El Señor vino a hacer la preparación. La preparación. Con enseñanza. Y en Mateo 11 el Señor tú lo miras ocupado en su agenda, en lo que a él le correspondía, pero a Juan el Bautista no le checa lo que él está haciendo. Si lo tienes ahí, creo que es Mateo 11:1. Sí, creo que es Mateo 11. 11:1 y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿A qué? A enseñar. Y luego a predicar. Y a predicar. Pero fíjate, cuando terminó, déjame ubicarme, Mateo 11. 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones Así es. a sus 12 A los que discípulos, estaba formando. fíjate, número uno, instruía a los discípulos. Así es. Número 2, dice que enseñaba. Así es. Y número 3, Les predicaba. O predicaba. Y por eso es que Juan el Bautista dice, no, lo que Jesús está haciendo como que no me checa. No les dice víboras. Él debería de ya subirse al madero y ser colgado y crucificado. ¿Para qué está preparando gente? Juan el Bautista, lo que tú no sabes es que el profeta Joel habló de tres lluvias. Lluvia a su tiempo, que fue preparar el camino de salvación. Yo soy la lluvia temprana, que estoy preparando a este grupo de discípulos, y después este grupo de discípulos van a ser la
lluvia tardía, porque van a ser activados con el derramamiento del Espíritu Santo para que lleven el Evangelio por todo el mundo. ¿Te das cuenta? Pero a Juan el Bautista no le checó. No. ¿Qué hace Jesús dando? ¿Qué hace Jesús discipulando? ¿Qué hace Jesús dando instrucciones? ¿Qué hace Jesús enseñando? Si él lo que tendría que estar haciendo es estar predicando salvación, arrepentimiento. No. Esa fue la etapa de Juan el Bautista. Entonces mira lo que dice, al oír Juan los hechos de Cristo, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? Instruir discípulos, enseñando y predicando. Dice que le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y mira lo que dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y mira al final hasta dónde pone el anunciamiento del Evangelio. Hasta el final, y a los pobres es anunciado. ¿Por qué lo pone hasta el final? ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, no van a salir a anunciar el Evangelio o no van a venir a traer esa salvación si primero no viene la preparación. Sí. Si primero no les pongo esa visión. No les es alumbrado los ojos con alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Sí, el Así entendimiento. Es. Ahora, ve lo que dice el verso 6, que es la parte importante. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, como que dice el Señor, ojalá y ustedes tengan el oído maduro y tengan el espíritu lo suficientemente dispuesto como para saber que ahorita conmigo están en un periodo de lluvia temprana, que es la preparación por medio de la palabra, la preparación por medio de la enseñanza. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Y cuánta gente no ha tropezado, Miguel? Precisamente por dejar la enseñanza de lado, por quitarle lo que es la relevancia, lo que es la prioridad. ¿Cuánta gente no menosprecia hoy en día la palabra de Dios, Miguel? ¿Cuánto valor se le cobra hoy a la palabra de Dios? Nos hemos dado cuenta, hermano, perdóneme, no estamos juzgando ni nada. Le damos gracias a Dios que nos ha traído aquí a este ministerio, a Llamada Final, y desde un principio, Miguel, vimos ese amor por la palabra, donde fuimos instruidos con mensajes quizás, no el clásico mensaje de 40 minutos y pum, cada quien que se vaya a su casa, no, mensajes donde a veces quizás se llevaban 2 horas, hora y media, y mira, estábamos siendo alimentados, instruidos por la palabra, pero cuántas iglesias que el Señor nos ha dado la oportunidad de ir, te limitan, ¿sabes qué, pastor? Tienes media hora. 20 minutos. Media hora para que prediques, porque van a pasar los testirrollos, va a pasar la hermana Chonita a contar su testimonio, va a pasar el especial navideño, y un montón de cosas. Ajá, está muy bien, está muy bien. Pero ¿y ese amor por la palabra? No lo hay. Ese amor por la instrucción de la palabra, ese amor por decir, Señor, estoy siendo lavado, porque acuérdate que el Señor les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que cuando nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, el Señor nos está purificando. Pastor, pero yo no me endemonio, ni se empieza a vencer a los demonios. No, lo que pasa es que no todos son demonios. ¿Cuántas veces el Señor nos está haciendo libres, Miguel, de nuestra forma vana de pensar? ¿Cuántas veces traemos conceptos erróneos en la cabeza? Y cuando se está exponiendo la palabra, el Señor lo que está haciendo es que está purificando nuestras mentes, y aún la palabra dice que nos está purificando en nuestros corazones. Y uno dice, sígale, avance, el Señor me está instruyendo, me está edificando, pero hoy en día se ha perdido ese amor por la palabra, y entonces al no amar la palabra, Miguel, al no tener esa adherencia a la palabra de Dios, viene a suceder lo que dice el Señor. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y comienza a hablar del entorno. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle a la gente, ¿qué salisteis a ver? ¿Y qué lees ahí en el verso 7? Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Ah, mira, ahí está. ¿Una vida de qué? De desierto. ¿Por qué? Por no amar la palabra. Por no amar la palabra. Por no amar la palabra. Amamos otras cosas, Miguel, y menospreciamos la palabra, y al no amar la palabra, caminamos en una condición de desierto. De escasez. En una condición de escasez, pero no es lo único. Inclusive, recordarás que en una oportunidad, dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Juan, que en una oportunidad los discípulos de Juan el Bautista oyeron hablar a Jesús. ¿Te acuerdas? Sí. Y dice que lo oyeron hablar, y el Señor se voltea y le dicen, hey, ¿qué buscáis? Y le dijeron, Rabí. Pero a mí lo que me llama la atención es que le preguntan, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Enséñanos dónde moras. Entonces dice que Él se los permitió y fueron. Eso me habla, Miguel,
¿Cuál era el mensaje que Juan el Bautista anunciaba? Pues un mensaje de bautizo, de arrepentíos. De salvación, De pero a la vez salvación. era duro. Era duro, ¿Te acuerdas que era muy severo? muy severo. Camada de víboras, hipócritas. ¿Te Así acuerdas? es. ¿Te acuerdas? Su mensaje de Mateo capítulo 3. Muy golpeador. ¿Te acuerdas? Sí. Víboras, y ya el hacha está Así puesta. ¿Y quién les enseñó a huir de la ira venidera? Oye, Juan, tú tienes que traer tiempos de salvación y tú ya estás acá enjuiciando a medio mundo. Y entonces, si Juan el Bautista se ponía a gritarle a medio mundo, hijos de víbora, ¿qué crees que hacían los discípulos? Pues Lo mismo, gritándole mismo. a medio mundo, hijo de... ahora cómo es Dios sabio, Miguel, para darnos lecciones fuertes. Por eso es que el Señor no nos ha mandado a señalar ni a juzgar No. a nadie. Fíjate, Juan el Bautista gritándole a medio mundo, como diciendo, yo no voy a tolerar pecado, yo conmigo la santidad, conmigo la integridad, conmigo la rectitud. Y mira cómo es Dios de sabio, porque muchas veces nos mete en circunstancias de nuestra vida o etapas en nuestra vida, y dice la palabra que las personas que se iban al bautismo de Juan el Bautista, pues no eran las personas más célebres, sino que dice que eran rameras y eran publicanos. Eran publicanos. Entonces imagínate cuál era la lección de vida del Señor para Juan el Bautista. Tú no toleras así un pequeño error, una pequeña falla, y su congregación de Juan el Bautista, mira qué tipo de personas eran. Rameras, publicanos, Pecadores. Así es. Entonces los discípulos de Juan el Bautista llegó un momento en que dijeron, bueno, ya está bien, ¿no? Recién llegados a la iglesia de Juan el Bautista sentíamos rico andarle gritando a todo el mundo hijos de víbora y sentíamos emoción, pero ya llevamos un largo rato con Juan el Bautista y estamos viviendo en una condición de desierto. Así es. Estamos viviendo en una condición de desierto. Queremos salir de esta condición de desierto, porque Juan el Bautista dice la palabra del Señor que vivía en el desierto. Así es. Vivía en el desierto. Entonces los discípulos de Juan el Bautista caminaban en esa misma condición de desierto. Y por eso es que dice que cuando oyeron hablar a Jesús le preguntaron, ¿dónde vives? Como diciendo, oye Señor, tú no hablas tan golpeado, tendrás una mejor vida, vivirás en una mejor condición que Juan el Bautista. Y dice que fueron con él y se quedaron ahí con él. Pero ¿sabes qué es lo que me sorprende, Miguel, de esa plática o de ese mensaje que le escuchan al Señor? Que en ellos se mira todo el proceso del desarrollo de la lluvia temprana. Se mira todo el proceso cumplido del desarrollo de la lluvia temprana. A lo mejor, no sé si tengamos el tiempo para verlo, tal vez sí nos daría el tiempo para ver cómo el Señor viene el traspaso o viene el periodo de la lluvia de salvación, porque los toma de Juan el Bautista, ¿estás de acuerdo? Así es. Y cómo los lleva hasta el final. Es el Evangelio de Juan capítulo 1. Creo que es capítulo 1, déjame ubicarme. Verso 35. Pero desde donde empieza y lo señala como Cordero de Dios. ¿Es el verso 36? No, es antes, es mucho antes. El verso 35. 28, dice, a ver, déjame ver, Juan capítulo 1. El 29 también dice aquí el Cordero de Dios. Ándale, a ver, déjame ubicarme aquí. Juan capítulo 1. Ahí dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E igual el verso 36. Y es cuando lo escuchan. No, pero desde el 26. Dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Por qué dijo eso? Porque acuérdate que estamos hablando de las Así etapas. Así es. Yo bautizo en agua porque me mandaron como punta de lanza a hacer la lluvia a su tiempo. Así es. Pero detrás de mí viene uno al que ustedes todavía no conocen. Todavía Así porque es. no les ha comenzado a enseñar. Todavía no los forman. Todavía no los forma, todavía no los prepara es. como esa lluvia temprana. Pero ahí viene atrásito de mí. Ahí Así viene. es. O sea, espérenme que yo acabe de desarrollar mi etapa que me encomendaron y entonces comienza él. Entonces por eso dice, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. ¿Te das cuenta? Así es. Ese es el que viene después de mí. Yo vine como lluvia a su tiempo, A su tiempo. pero atrás de mí viene la lluvia temprana y los va a venir a preparar. Él es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Y aquí comienza, Miguel, el proceso de la lluvia temprana. Cómo el Señor los lleva en esa preparación. Es glorioso cómo los toma, como que Juan dice, ahora, bueno, aquí están, Bueno, ya te los entrego con lo que a mí me correspondió o con lo que el Padre a mí me mandó a hacer. Y ya de aquí, del verso 29 para adelante,
son tu responsabilidad. Y tú miras todo el proceso, dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera etapa, Miguel, la palabra ¿para qué es? ¿Para qué es ese periodo? ¿Para qué es ese periodo, Miguel, de preparación? ¿Para qué es ese periodo de la lluvia temprana? Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas que con Juan el Bautista dice que llegaban a confesar sus pecados? Así es. ¿Te acuerdas que con Juan el Bautista dice que eran para hacer y venían en una vida de confesión de pecados? Es. Aquí ya no, dice no. No. Aquí yo te voy a, Miguel, aquí yo te voy a comenzar a instruir, aquí yo te voy a comenzar a hablar la palabra, aquí yo te voy a comenzar a discipular, pero te voy a comenzar a exigir una vida de santidad. Que lo quites de tajo. Te voy a comenzar a pedir una vida de definición, una vida de que ya no puedes estar jugando o puedes estar en esa condición de bueno, pequé, fallé, confieso, no. Pequé, fallé, confieso. Dios es misericordioso, Miguel. Amén. Pero ¿cuándo nos vamos a decidir a esa etapa de limpiarnos, de guardarnos, de consagrarnos? ¿Qué es a lo que a la iglesia no le gusta? ¿Qué es lo que la iglesia le cuesta trabajo? Entonces dice, primera etapa, dice, bueno, etapa de redención, está bien. Te voy a redimir todas las faltas, te voy a redimir todos los pecados. Amén. Vine a hacer esa obra, ¿te acuerdas que esa es la obra del Señor? Así es. Vine a redimirte de todas las faltas, pero es la etapa 1. Así es, vamos iniciando. Apenas vamos iniciando. El problema, ¿sabes cuál es, Miguel? Que 2015 años de evangelio y pareciera que estamos todavía en la etapa 1. En la etapa 1. Es la primera etapa, el día de la redención. El día de la redención, a eso vino el Señor. Cuando el Señor viene, dice, lo primero que voy a hacer es que te voy a redimir. Así es. Te voy a limpiar, te voy a purificar de todos tus pecados. Dicho sea de paso, Miguel, vamos a tener cuidado con esto, porque a veces la palabra es poco eficaz. Miguel. El Señor nos quiere limpiar. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Él quiere redimirnos y quiere hacer esa purificación. ¿Por qué quiere hacer eso el Señor, Miguel? ¿Sabes por qué? Porque si no hace eso de redimirnos, de limpiarnos, de purificarnos, la segunda etapa no va a ser eficaz. ¿Cuál es la segunda etapa? Dice el verso, ahora sí el que estabas diciendo, el verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Jesús y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos, ¿y qué dice? Y siguieron a Jesús. Etapa 1 de nosotros como cristianos en nuestra preparación de la lluvia temprana, el día de la redención. Amén. Día donde el Señor nos limpia de pecado y de todos los estorbos. ¿Por qué, Miguel? Porque si el Señor no nos limpia de todos los estorbos que tenemos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, la palabra no va a ser eficaz. Así es. La palabra no va a ser eficaz. Va a ser vana. Podremos estar un año escuchando mensajes, podremos estar un año congregándonos, y si no viene esa purificación, si no viene esa limpieza, la palabra no va a causar su efecto. Por eso es que tú miras al Señor. ¿Te acuerdas Mateo 5, si te ubicas rápido? Ahorita regresamos a Juan 1. ¿Te acuerdas en Mateo 5 que dice la palabra que el Señor subió a un monte y abriendo su boca comenzó a enseñarle a sus discípulos? Así es. Léelo, por favor. Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Muy bien, aquí ya miras que él se sienta y les comienza a enseñar. Pero date cuenta, Miguel, que acabando el capítulo 4 de Mateo, antes de que el Señor se siente en el monte a enseñar, Él hace un proceso de limpieza. Amén. Él hace un proceso de purificación. Él hace un proceso de quitar todos los estorbos que pueden impedir que nosotros muchas veces, Miguel, recibamos la palabra. Creo que lo dice el verso 23, Mateo 4, verso 23, antes de que el Señor se siente en el monte a enseñarles y a darle la instrucción a los discípulos, Él hace un proceso de limpieza. Creo que es el verso 23. Verso 23 dice, ¿qué dice? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino. Fíjate. ¿Y qué hacía? Y sanando. Número 1, ¿qué dice? Sanando toda enfermedad. Fíjate, sanando toda enfermedad. Antes de que se sentara en el monte de los discípulos. En el monte de las bienaventuranzas. Así es. Dice, voy a quitar toda enfermedad. Porque un cuerpo enfermo, un alma enferma, ¿tú crees que va a recibir la palabra de Dios? Claro que no, porque está estorbada. Así es. Está estorbada. Entonces el primer día es el día de la redención, de todo lo que te aqueja, todo lo que te estorba, todo lo que te impide que tú recibas. La palabra dice, número 1, sanando toda enfermedad. Número 2, toda dolencia en el pueblo. Entonces se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, todos los que estaban afligidos por diversas enfermedades, los que tenían tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Fíjate. Así es. Hizo una administración, una limpieza en 7 áreas. Ahí las puedes tú contar. Así es. En 7 áreas. Dice, y le siguió mucha gente. ¿Te das cuenta? Así es. Y le siguió mucha gente. De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Muy bien, ya están, como dicen, ministrados, liberados, limpiados, ya están listos. Ahora sí, y viendo la multitud, subió al monte, estoy leyendo el capítulo 5, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Perfecto. Entonces, día número 1 o etapa 1 de la lluvia temprana por medio de la palabra del Señor, el día de la redención. Amén. Etapa número 2, verso 35 de Juan capítulo 1, dice el día del discipulado. Así es. Viene el día, Miguel, donde tú y yo tenemos que ser discipulados, donde tenemos que ser instruidos por la palabra del Señor. Ahora la pregunta sería, Miguel, ¿por qué el Señor nos quiere discipular y por qué el Señor nos quiere instruir? ¿El Señor nos quiere llenar de conocimiento? No. ¿Solamente eso? No. ¿Qué debería de generar en nosotros el conocimiento y la instrucción y el discipulado? Un cambio. Un cambio, ¿no? Un cambio, y dice la palabra, mira, dice el verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando Jesús que andaba por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él hasta aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y aquí viene el propósito del ser instruido. Tú serás llamado Cefas. ¿Para qué la instrucción, Miguel? ¿Para qué es el ser instruido, el ser discipulado, el ser capacitado? ¿Para envanecernos con tanto conocimiento que tenemos? No. ¿Qué debe de producir ese conocimiento? Una firmeza. Y un cambio. Un cambio. Tú eres Simón, mira, tú eres un simonazo. Tú eres un que oye, un fluctuante. Tú eres alguien que te gusta escuchar. Sí. Pero serás llamado Cefas, serás alguien firme. Una piedra. Serás una piedra de edificación. Así es. Serás alguien que se va a evidenciar un cambio. Entonces, día número 1 en nuestro caminar como cristiano, Miguel, día de redención. Amén. Etapa número 2, etapa de instrucción. Instrucción de discipulado. De discipulado, de enseñanza. Etapa número 3, etapa de cambio. Ahora, la pregunta aquí sería, Miguel, no te voy a preguntar cuánto has recibido en aspecto de enseñanza, o al revés, yo también me voy a involucrar, nos vamos a involucrar todos. No nos vamos a preguntar cuánta enseñanza hemos recibido, sino la pregunta que nos deberíamos de hacer es cuánto hemos cambiado, cuánto Miguel. Nos ha transformado, hemos permitido que la enseñanza nos haya transformado. ¿Sí? Muy buena pregunta. Imagínate, ¿qué hemos hecho con toda esa enseñanza que hemos recibido? ¿De qué nos ha servido? Así es. ¿De qué nos ha servido? Así es, pastor. Porque hoy en día la iglesia dice, si es que ama la palabra, y dice, yo quiero estar en donde se predican los mejores mensajes, yo quiero estar donde se predica la palabra revelada, yo quiero estar donde hay ministros genuinos. Sí, todo eso está bien, amén, qué bueno. Amén. Pero ¿de qué te va a servir si no genera un cambio notable en tu vida? Es vano. Sí, no tiene caso. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido, Miguel? Si no dejamos que la palabra haga ese cambio en nosotros. Amén. Ahora, dice el Señor, número 1, día de redención.
Número 2, día de instrucción. Número 3, día de cambio. Dejar de ser Simón y llegar a ser Pedro. O llegar a ser Cefas. ¿Y eso es todo, Miguel? No. ¿Ya no hay nada más en el Evangelio? No. ¿Habrá algo más? Yo creo que sí. Porque Dios no... ¿Qué pasa para aquellos que dicen, bueno, pastor, ya el Señor ya me redimió, ya me limpió, ya me quitó todos los estorbos, ya he sido instruido por años, he madurado, he crecido, ya mi familia puede dar evidencias o puede dar testimonios de que he cambiado, entonces ya se acabó ahí la preparación? No. Hay algo más, ¿no? Amén. ¿Qué más hay? Dice el verso 43. El siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de la ciudad de Betsaida. Aquí viene la siguiente etapa del cristiano. Etapa 1, día de redención. Etapa 2, día de ser instruido. Etapa 3, día del cambio. Y etapa 4, día de dar frutos. Betsaida quiere decir casa de frutos. Amén. Entonces, a ver, Miguel, si tú cambias, ¿qué vas a generar en tu casa? Un cambio. Si tú eres hipócrita, ¿qué vas a generar en tu casa? Hipocresía, ¿no? La misma hipocresía. ¿Te acuerdas que el Señor le dijo a los fariseos? Hey, ustedes recorren mar y tierra por hacer un prosélito y lo hacen 2 veces hijo del infierno. Fructifican en hipocresía doblemente o muerte, lo que ustedes vayan a hay una ley, Miguel, ineludible, que dice que todo árbol se reproduce. Exacto, desde el principio, desde el origen el Señor dijo, todo árbol se reproduce según su género o su especie. Entonces mira la bendición, Miguel, mira la bendición. Muy bien, Señor, en mí ya hubo un cambio, ahora yo voy a propiciar un cambio en mi casa. Amén. Voy a propiciar un cambio con los míos. ¿Te has preguntado por qué, Miguel? ¿Te acuerdas que hemos hablado un poquito de esto? ¿Te has preguntado por qué el Señor mandó a Jonás a Nínive a dar el mensaje? Y pareciera como que, bueno, ¿y qué necesidad tiene Dios de andarse peleando con un profeta teniendo tantos profetas para enviar a llevar un mensaje a Nínive, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de decir, si no se arrepienten viene un juicio? ¿Por qué el Señor agarró al profeta más rebelde? ¿Por qué no agarró al más consagrado? ¿Por qué no agarró al más rebelde? ¿Por qué no agarró al más al más obediente? Más obediente, el más noble. Pues primeramente porque quiso generar un cambio en Jonás. Tan así que el Señor lo dejó asentado, ¿no? La señal del profeta Jonás. Ustedes que no quieren cambiar, ustedes que quieren señales, ustedes que quieren, quieren que yo evidencie cosas, pero si ustedes ni siquiera evidencian un cambio, fariseos. Así es. Y lo dejó así Jonás. Entonces, ¿sabes qué quiere decir? Porque a lo mejor nosotros Señor, ¿y cuál es la necesidad de agarrar a un profeta rebelde, terco? Sencillo, hijo, que Jonás era mi materia prima. Jonás era mi laboratorio sí, exacto, Jonás era mi laboratorio de producción. Quiere decir que entonces Dios dijo, si yo quiero que aquel pueblo se arrepienta y aquel pueblo se vuelva de sus caminos y en aquel pueblo opere un cambio masivo, fíjate, masivo, claro. Voy a agarrar a Jonás como mi materia prima, como mi laboratorio. Si yo logro que Jonás cambie, fácil, el pueblo va a cambiar. Así es. Solo con mirar. Entonces, yo puedo pensar que Dios no puede reproducir lo que primero no produce. Amén. Y lo que hizo Dios con Jonás fue primero producir en él ese cambio. Y cuando Jonás llega a Nínive y se para en Nínive, lo que hace Jonás es multiplicar o reproducir ese cambio que primero operó en él. Amén. Es lo que el Señor quiere. Bueno, ya te redimí, gracias, Señor. Ya te instruí, gracias, Señor. Ya operó un cambio en ti, gracias, Señor. Ahora reproduce ese cambio en tu casa. Qué tremendo. A ver si hacemos aquí un alto, Miguel. Estamos por acabar este programa. ¿En qué etapa vamos? ¿En la 1, en la 2, en la 3, en la 4? Bueno, pastor, ya vamos a echarnos una flor. Ya, por fe, yo declaro que ya voy en la 4. Ya cambié yo, ya todos los de mi casa también ya cambiaron. ¿Será todo? No. Hay más. Claro. Hay algo más. Ya pasé por ese proceso de redención, por ese proceso de instrucción, por ese proceso de cambio. Ya disfruto. Ya eso es todo el evangelio. Eso es todo de la preparación. No hay más. Era de la ciudad de Betsaida, pero no queda ahí, no para ahí la situación, sino que dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió el Mesías, Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo,
¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquí entonces me da para pensar, bueno, entonces Felipe no era un verdadero israelita, ¿o a qué se refiere el Señor cuando dice de Natanael, he aquí un verdadero israelita? Y lo que dicen otras versiones me da un poquito más de amplitud. Dice la versión BPD, al llegar Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Wow. Fíjate lo que dice, un hombre sin doblez. La versión CAS dice, Jesús al ver a Natanael que se le había aproximado, dijo, aquí tenemos un hombre íntegro. Integridad. Así es, integridad. Difícil encontrarlo hoy en día. Un hombre íntegro. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Día de redención, día de instrucción, día de cambio, día de dar frutos, día de integridad. Qué terrible. Día de integridad. ¿Y ya es todo? No, hay más. claro. Hay más. Bueno, ¿qué pasa, pastor? Ya en mí se operó un cambio, ya en mi casa ya se operó un cambio, buscamos caminar en esa integridad. Ya es todo lo que tiene el Señor para nosotros. No, claro que no. Fíjate que dice aquí la palabra, vamos a cerrar el programa con esto, dice aquí la palabra de Dios que le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y mira la postura tan coherente y tan íntegra de Miguel, de Natanael, que yo te voy a decir algo. ¿Cuántos Natanael no hacen falta hoy en día? Porque en honor a la verdad, Jesús le estaba, si nos lo permiten decirlo así, Jesús le estaba echando hasta su florecita ya a Natanael. Le estaba ahí echando una florecita. Y hoy en día, mira que apenas alguien empieza a recibir una profecía y empieza a llorar, ¿verdad? Sí, claro. Empieza ahí a llorar y empieza ahí a hacer un montón de cosas y empieza ahí, y Natanael se mantiene íntegro. Y yo veo una sobriedad de Natanael que a mí me impresiona, porque fíjate que cualquiera de nosotros, a ver, si a ti el Señor te diera un piropo, ay, Miguel, no hay otro como él, gracias Señor que se lo revelas, que yo soy único en mi especie. No. Fíjate que Natanael lo ves ecuánime. Sí, claro. Así no se mueve, sino que al contrario, le dice, Señor, yo no soy de los que lloran, con las profecías ni con los piropos. No soy de los que se envanecen con los piropos. Le dice, ¿de dónde me conoces? Ve la integridad de Natanael. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y le dice, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué es la higuera? La enseñanza. Pero bíblicamente hablando, ¿qué es la higuera? Israel, ¿no? Entonces fíjate que el Señor lo lleva y le dice, ya vi que tú estás muy firme en la palabra, es íntegro. Quiero que sepas que mi relación contigo no comenzó aquí. Comenzó antes de la fundación del mundo. Es más, antes de que Israel se fundara. Y entonces Natanael es movido así en su espíritu. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Sí, ya me acordé. Fíjate, Miguel. Ya me acordé. Mira, mi querido Natanael, nuestra relación no comenzó aquí. Antes de que se fundara Israel, antes de que hubiera creación, tú y yo nos conocemos. Efesios capítulo 1. Bendito el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos predestinó. Un montón de citas, ¿no? Pero mira hasta dónde llega Natanael. Tú y yo nos conocimos antes de la fundación del mundo. Qué impresionante. Hay gente que hoy no cree en eso, Miguel. No, lo desecha. Eso no es de Dios. Lo desecha, pero mira Natanael. Sí, ¿de dónde me conoces? Y mira la respuesta de Natanael. Verso 49. Rabí, ¿te acuerdas? Respondiendo, Natanael le dijo, Rabí, sí, tú me enseñaste allá arriba. Ya me acordé. Ya me acordé que tú allá arriba me enseñaste, porque dice la palabra en Efesios que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad, fuimos sellados en nuestro espíritu, pero no fue acá abajo, fue allá arriba. Amén. Dice, pero ya me acordé, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Fíjate, dice Rabí, se va al pasado. Así es. Allá, en la enseñanza pasada, Rabí, se va al pasado. Tú eres el Hijo de Dios, aquí. Tiempo presente, veniste como el Hijo de Dios. Y le dice, tú eres el Rey de Israel, tiempo futuro. Ya me acordé que también hay un reino milenial contigo. Qué terrible. Y le dice el Señor, porque te dije esto, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Día número 6 o etapa número 6, prepárate para las cosas mayores. Y número 7, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Ahí están las 7 etapas del desarrollo del cristiano. Amén. Día de redención,
día de instrucción, día de cambio, día de frutos, día de integridad, día de las cosas mayores y día de los cielos abiertos. ¿Cuánto no hemos dicho? ¿La gloria postrera será mayor que la gloria primera? Sí, pero ¿cómo si no tienes instrucción en la palabra? Claro. El Señor nos ayude, el Señor nos guarde y nos dé entendimiento. Amén. Le agradecemos al Señor la oportunidad que nos da, al pastor Gregorio Garduño que nos permite estar aquí, a nuestro Amén. apóstol Víctor Garduño también. Tengan una semana bendecida, llena de esa paz y esa prosperidad de parte del Señor. Nos vemos en el siguiente programa. Agradecemos su amable sintonía, esperando que este mensaje haya sido de bendición y edificación para su vida. Le deseamos una semana de paz y prosperidad. Hasta la próxima.